Nueva semana, nuevo estreno de WandaVision, esta miniserie de Marvel. Episodio 8, me pareció hasta ahora el mejor episodio de los que vimos. No sé yo si vos coincidís, ¿qué te pareció de qué nuevo capítulo? Sí, estoy de acuerdo. Para mí fue el mejor episodio de la serie hasta ahora. Como hablamos brevemente, apenas dejé de verlo, apenas terminé de verlo. Me parece que la serie ahora recién arrancó bien, como debía. Al terminar, me dio también una sensación de que ahora, al ver cómo se desarrolló la historia, posiblemente sobraron algunos capítulos del inicio. Como que dilataron mucho la primera parte, si Claro. bien en este capítulo obviamente explican el porqué de la mayoría de las cosas. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, el mejor capítulo hasta ahora. Creo también justamente eso que vos decías, este es el capítulo que más respuestas dio. Si bien hay cosas que quedan por explicar y yo creo que al menos vamos a ver una o dos revelaciones más en el próximo capítulo, que aprovecho para decir que a priori sería el último, el noveno. No sabemos, tal vez nos encontremos con alguna sorpresa de estilo capítulo doble o que haya un décimo la semana siguiente, pero eso, nada de eso hasta ahora es oficial. A priori, viernes que viene, último capítulo, se nos va la serie. Y a como viene la mano, no vendría mal un capítulo doble, porque me parece que si bien hay muchas cosas que se resolvieron en este, quedan un montón en el tintero. Entonces, por lo menos estamos seguros de que va a ser de una duración como el último o superior. Mira, hay algunas cuentas hechas por fans que la verdad es que lo rastreé como para comentarlo, pero no pude encontrar los números exactos, así que lo tiro, pero como para tenerlo en cuenta, tomarlo con pinzas, como quien dice, ¿no? Kevin Feige había dicho que eran 6 horas de serie. Y estas cuentas dan como resultado que aún falta una hora y media. Y una hora y media podría tranquilamente ser un capítulo doble, o bien ser dos capítulos de 45 minutos, más o menos. Claro que este fue el más largo hasta ahora también. Exactamente, sí, duró 47 este. ¿Te parece si nos metemos más profundamente en el episodio? Arranquemos. Este capítulo, bueno, tuvo un poco el estilo de este cuento. No soy un experto en la mitología navideña, pero creo que hay una historia de Navidad que es como lo del fantasma del pasado, el del presente y el del futuro, ¿no es cierto? Sí, algo así, sí. Yo Eh, tampoco soy un experto. Me recordó un poco a eso. Bueno, cuando empieza el capítulo, vemos que el logo de Marvel Studios suena la fanfarria habitual a la que estamos acostumbrados. Y hay un destello violeta que tiñe por completo el color, el tradicional rojo. El violeta, recordemos, representa a Agatha. Y ya un poco nos anticipa la línea que va a ser este episodio. La que va a estar en los controles, esta vez, es Agatha. Claro, y esto se ata al final del capítulo previo, en el cual teníamos la revelación de que Agnes la vecina era en realidad Agatha Harkness, por Exactamente. eso el niño. Este capítulo empieza en Salem, en el año 1693, y ahí vemos a una rejuvenecida versión de Agatha Harkness siendo perseguida por sus hermanas, por miembros de su aquelarre, que la acusan de traición y tratan de matarla, atándola a un palo, refiriéndose mucho a las imágenes que tenemos de las cacerías de brujas. Claro, de los juicios de Salem, Claro. que esto es algo que me pareció interesante, porque en los cómics es tal cual, Agatha viene de esa época. En este caso, juicio era en parte de sus, como decís, de sus hermanas, de su aquelarre. Esa acusación de traición, sin embargo, en los cómics venía por otros motivos. Sí, sí. La historia en esa parte no es tal cual como es en los cómics, pero ataron por lo menos en cuanto a tiempo y espacio, la ataron al mismo lugar que el personaje en el cual está basado. Esto me parece un buen ejemplo de lo que suele hacer Marvel, especialmente Kevin Feige, con este tipo de contenidos, también con las películas. Toma imágenes de los cómics, toma personajes, toma incluso argumentos y les hace pequeñas modificaciones para que cuadren mejor y más orgánicamente en todo este universo. Sabe hacer homenajes y ahora que nombras esto, yo hace Sí, poquito, perdón el off topic tan descolgado, pero hace poquito leí una entrevista que le hacían a Ben Affleck. Ben Affleck trabajó en una de las primeras películas producidas por Kevin Feige, allá por 2003 me parece, que fue sí. Daredevil. Y
Ben Affleck se deshizo en halagos Mira. al productor porque decía que si hay alguien que sabía qué quería el público, ese alguien era Kevin Feige. Y la verdad que sí, tiene un buen ojo para ese tipo de Sí, cosas. razón no le falta a Ben Affleck. Es un Eh, imperio. bueno, vemos incluso también que el look que tenía Agatha en toda esta secuencia es muy similar a su vestuario clásico de los cómics. Sí, así es. Sí, si bien físicamente no es parecida porque la Agatha que conocemos en los cómics es una mujer súper mayor, es más, posiblemente tengamos un vistazo de esa versión de Agatha antes de que termine la serie, porque de cierta manera en los cómics es parecida a cómo quedaban las brujas una vez que ella les extraía el poder Claro. en esa escena. Algo Sí, que me pareció interesante de esa especie de juicio es que ella hacía referencia a que no controlaba del todo lo que le estaba pasando. claro, estaba en una situación similar a la que se encontraría Wanda ahora. Hay como una situación de paralelo ahí. Sí, ¿sabes con quién también puedo trazar un paralelo? Con Doctor Strange. Los dos personajes aprendieron magia rápidamente al leer libros prohibidos, ¿no es Claro, cierto? sí, tal Ella cual. se supone, o podemos suponer, podemos teorizar acá, que el libro prohibido es el Darkhold, que ya posiblemente haya hecho una aparición desde el capítulo anterior. Claro. Sí, incluso es habitual en las películas de Marvel que el protagonista en su etapa de formación como héroe tenga que enfrentarse a un antagonista que tiene poderes similares a los suyos. O sea, en este caso Sí, serían Wanda y Agatha, pero en Iron Man 1, Iron Man se enfrenta también a un enemigo similar. Doctor Strange también a un enemigo similar. O sea, esta situación como que se repite. Ant-Man a Yellow Jacket, que también tenía sí, poderes muy sí, es similares. la fórmula Marvel que es lo que generalmente se le critica, que Claro. terminan siendo los villanos, terminan teniendo, a lo mejor, terminan quedando desdibujados. Igual en este caso vamos a hacer una marquita y lo vamos a retomar más adelante, porque no estoy completamente seguro de que Agatha sea antagonista, o sea la Bien. villana, mejor dicho. Vos sabés que es un punto muy interesante y creo que estaría bueno retomarlo cuando terminemos de Sí. recapitular. Bueno, como decía, hay algo raro en cuanto, en esa escena, en cuanto, cuando vemos que el poder, ese púrpura que ya nombramos desde un principio, sale como en su cuerpo, como si no tuviera control ella. Es como si hubiera algo más que tratara de protegerla. A mí me pareció eso al menos. ¿No es Sí, cierto? sí, da esa sensación, como que ella dice que no está, que lo que vos decías antes, que no está en total control. Lógicamente, puede estar mintiendo como no, o Sí. sea, no tenemos esa certeza, pero sí, coincido con eso. Y bueno, lo que termina sucediendo es que Agatha absorbe la energía vital de sus hermanas y las termina matando. Incluso vemos el prendedor que ella tenía en todos los outfits de las distintas décadas, vemos que ella lo recoge ahí de la que sería la líder de la que la de este grupo. Sí, a la que ella llama madre. Claro, exactamente. Algo que puede ser que sea la madre biológica o madre superiora. Lo que me llamó la atención también de eso es que dio la impresión de que lo que ella iba atrás era de la corona y ella, si bien le tomó su energía vital, no se quedó con la corona. Eso fue algo que me parece que no lo tiraron de casualidad. Claro, vos decís que está Que todo de eso esa lo podemos llegar manera a tomar más adelante. Me bien. parece que tiene que ver con la trama. Me gustaría acá recurrir a tu expertise comiquera, porque en este arco argumental que ya hemos venido mencionando, en el que Agatha y los Cuatro Fantásticos pelean contra los campeones de New Salem, uno de ellos recibe la energía del resto, esta energía no la puede controlar y estalla en magia del caos, que también es algo que podremos retomar más adelante. Sí, sí, me parece que esto lo tendríamos que dejar para desarrollar más al final, que es cuando hace referencia. Pero sí, acá volvemos a nombrar de que están tomando bastante de las páginas de las historietas y eso para el fan me parece que es algo bastante positivo. Volvemos al 2021, ¿te parece? Dale. Tenemos a Wanda prisionera en el sótano de la casa de Agnes, de Agatha. Y Wanda intenta usar su magia para liberarse. Sin embargo, le explica a Agatha que solo la magia de ella va a surtir efecto en ese sótano por las runas de protección que están activas en ese lugar. Y acá me dejas ponerme un poco paranoico.
¿Me Sí, permitís? adelante, adelante. Hay un plano a una runa, ¿no es Sí. cierto? Que tiene una forma de M, claramente tiene forma de M. Sí, sí, sí. Y Sí. después la cámara va hacia la izquierda y vemos otra runa que Ujú, tiene dos formas circulares. No te voy a decir ujú. que tiene forma de O. ¿Tiene formas circulares? ¿Podemos coincidir en eso? Bueno, Correcto. entonces, si nosotros vamos en sentido de lectura, digamos en nuestro sentido de lectura, tenemos una palabra que empieza con M y termina con O. A ver, ¿vos querés que yo no piense que es Mephisto? No sé, yo lo voy a dejar ahí. Yo lo dejo. Yo lo dejo. Bueno, está bien. Está No bien, sé, vamos a dejarlo. lo dejo ahí. Queda acá inmortalizado por si llega a aparecer el Claro, personaje. claro, tal Bien. cual. M también podría ser por House of M, como un guiño, no Sí, sé. Pero bueno, que no quería dejar de decirlo. Bueno, tenemos este momento en el que es una especie de... eres un mago Harry, pero con versión sí. Agnes y Wanda. En la que Wanda es llevada a distintos momentos de su vida para que Agatha pueda entender estos poderes que Wanda tiene y no termina de poder controlar. Sí, es como que da la sensación de que Agatha lo que quiere hacer, como vos decís, es entender cómo Wanda adquiere ese poder, pero rápidamente se da cuenta que Wanda no tiene la más pálida idea de por Claro, qué tiene ese poder, ni cómo, ni lo que sea. Cuando le demuestra ciertos poderes así o habilidades súper sencillas, aparece vuelta el conejo. Lo nombro porque me parece que la revelación, o una de las revelaciones del último capítulo, van a ir por ahí. bueno, por ahí. Y fíjate incluso, porque ella hace como unos poderes de transformación, de transmutación con el insecto, y después se convierte en un pájaro, me En un parece. pajarito, sí, un Sí, sí. pajarito. Y se lo termina dando al conejo y el conejo se lo come. Claro, Y los- y está al lado del libro que no sabemos cuál Claro. es. Un conejo carnívoro. Sí, claro, tal Hay cual. alguna película de terror así, ojo. Ojo que hay una película de terror clase B que un amigo nuestro, Damián, alguna vez vio, que había conejos parecidos. Pero sigamos, adelante. El hechizo que utiliza Sí. fue parecido al que utilizó Doctor No, Strange sí, es en Thor verdad. Ragnarok. Totalmente. Sí. Totalmente. Nada más que era un hechizo de búsqueda, este era, bueno, también, búsqueda de De memoria era. recuerdos, claro. Se suben entonces Agatha y Wanda a este DeLorean emocional. Y vamos al primer viaje al pasado a Sokovia. Vemos la familia de Wanda, sus padres, Irina y Oleg, que finalmente no son los actores de las publicidades. Eso creo que fue No. una de las decepciones que nos hemos llevado de este capítulo. Ahora, pensándolo bien, no daba Sí. por la edad. Sí, podrían ser versiones más jóvenes o algo así, pero creo que si hubieran sido nos hubieran dejado en claro que son y no pasó. Incluso, bueno, vemos a Wanda y a Pietro también de chiquitos y se respeta la tendencia de la serie. Ambos están representados con sus colores característicos, Wanda con el rojo y Pietro con el azul. Ahí vemos la dinámica familiar y justamente a lo que hacías referencia vos el episodio pasado, que las series eran con las series con las que ella creció en Sokovia, así que ahí nos hace la primera revelación de por qué la serie tiene la estructura que tiene. Nos podemos montar un puntito ahí con eso. Absolutamente. Y El poroto se lo merece. yo quiero dos cosas que quisiera recalcar de toda esta secuencia. La primera es que en esa dinámica familiar, en un momento Irina, la madre de Wanda y Pietro, se asoma a la ventana y se llega a ver la guerra que estaba alrededor de ellos y cómo los padres protegen a sus hijos de eso, tratando de generar un espacio de comodidad y de seguridad para los pequeños Wanda y Pietro. Podemos decir que estaba generando una burbuja. Esa actitud Sí, que tiene Wanda posteriormente es lo que ella recibe de su madre cuando era chica. claro, claro, sí, tal cual. Tenés razón. Y el segundo punto, el nivel de piratería que maneja el señor Oleg Maximov, me saco el sombrero. Sí, de una calidad fantástica. Esos eran unos ripeos. 10 Increíble, puntos. increíble. Sí, aparte, eso fines de los 90, principios de los 2000, y ya tenía Malcolm in the Middle. Atención. Mirá, sí, ojo, mirá cómo funcionaban los servidores rusos, ya de aquella época. Vemos que toda esta dinámica familiar se ve interrumpida porque cae la famosa bomba de Industrias Stark, cuya luz queda titilando. Finalmente la bomba no explota. Me parece que acá hay una relación con el comercial del primer capítulo, el de la tostadora. Acá pasa algo que termina, al principio parece ambiguo, pero creo que termina quedando claro, que es la mano de Wanda tratando de tal vez inconscientemente tirar un hechizo de probabilidad y termina siendo ella
la que hace que la bomba no explote, podemos pensar que los poderes de Wanda ya venían con ella y no nacen fruto de la experimentación posterior de Strucker. Claro, claro, tal cual. Lo que sería el Gen X en las historietas. Exacto. Es una explicación bastante parecida a lo que son los poderes de los inhumanos, que es algo que Marvel ya de alguna manera visitó o desarrolló sin éxito en series y en miniseries en realidad. Una miniserie propia y en Agents of S.H.I.E.L.D. Yo creo que acá, no sé si sería el término correcto, pero hay como una reimaginación del origen de los poderes de Wanda. Porque hasta ahora lo que sabíamos era que los poderes de ella provenían de la experimentación que hizo Hydra con los gemelos y el cetro de Loki. Y acá estamos viendo que ya había algo en ella, digamos, una predisposición natural a estos poderes anteriores a la experimentación. Sí, creo que eso tiene un nombre. Se llama compra de Fox, Ah, me parece. Me puede parece ser. que se llama eso. Puede ser. En el guión está ahí, Sí, dice. sí. Pasamos al segundo viaje. Nos vamos ya a unos jóvenes adultos, Wanda y Pietro. Bueno, justamente lo que vemos en Age of Ultron, en la segunda película de los Vengadores, que es la experimentación que hace Hydra Tracker con ellos. Wanda se expone a la gema de la mente, que estaba dentro del cetro de Loki. Y a diferencia de los candidatos anteriores que habían estado en contacto con esta gema, ella no muere. En ese toque tiene como un tello la Sí. gema, en la cual podemos ver que ve una silueta que va a Sí. ser lo que después será Scarlet Witch. No sé si Claro. será que está viendo el futuro o está viendo algún tipo de realidad alterna. Sí, y acá me parece que esto Scarlet Witch empieza a construirse no tanto como una persona, sino como una clase o como una jerarquía, y no tanto Claro, como que sea su nombre como su alter ego de ella en particular. claro, claro. No es un bautismo al pasar como le vienen pegando a algunos Claro, personajes, sino que es algo ya construido, a lo mejor una cierta mitología. Está interesante. sí. También como detalle, una vez que que están experimentando con ella, vuelven a ver la grabación para ver qué pasó, la grabación glitchea. Ahí podría ser también que es fruto del uso de sus poderes. Me pregunto si el caso de Pietro será similar, si él también habrá tenido una predisposición natural a tener poderes. Es que si viene por los genes tendría sentido, Claro, son hermanos. totalmente. Bueno, y este momento, este segundo viaje al pasado, podríamos relacionarlo con la publicidad del segundo capítulo, el reloj, con el logo de Hydra. Después tenemos un viaje al pasado más reciente, en la torre de los Avengers. Wanda está en su habitación, está afectada por la muerte de su hermano. Y Vision aparentemente está como afuera de la habitación y ella lo percibe. Termina entrando y están viendo justamente una sitcom. Creo que es Malcolm in the Middle lo que están viendo. Claro, exactamente. Esta es como una escena en la que vemos cómo fue el comienzo de la relación que tenían ellos. Una Wanda desolada por la muerte de su hermano, encuentra en Vision con la contención, que también, recordemos, bueno, ella ya había perdido a sus padres, pierde a su hermano, no estaba llevando una vida fácil. Claro, y ahí vemos, a mí lo que me llamó particularmente la atención de esa escena es la construcción del personaje de Visión. Si bien todo el diálogo es bastante interesante, tiene una línea que repercutió mucho esta semana, estos días en redes, y si bien no es una cita exacta, tiene mucho que ver con cómo Tom King escribe el personaje en la novela gráfica de Vision, que es un personaje más introspectivo, más interesante, menos superheroico. Y él hace un rol así en ese intercambio, en esa conversación. Termina siendo más humano que un montón. Si nos retrotraemos un poco al origen del Vision en el MCU, la gema de la mente es lo que hace a Vision una máquina con una conciencia, con empatía, si se quiere, distinto a lo que era Ultron, que era una Claro. máquina que no tenía ningún tipo de sentimiento. Claro, un androide. Después nos vamos por último al complejo de Sword. Y acá hay un montón de cosas. Toda esta secuencia hay mucho para charlar. Wanda irrumpe en las oficinas de Sword con la intención de llevarse el cuerpo de Visión. Tiene ahí una pequeña discusión en la entrada hasta que termina recibiendo la autorización para ir a hablar con Hayward, que se niega a entregar tanto valor en Vibranium, pero ella termina rompiendo los vidrios, bajando a donde está Visión desarmado, siendo desmantelado. A diferencia de lo que vemos en capítulos anteriores, ella no se roba el cuerpo. Que es lo que sabíamos hasta ahora porque era ese montaje que nos habían mostrado. No, claro. Hayward aparentemente fabricó
todo eso. Es más, posiblemente también, si uno se pone a tratar de sacar alguna verosimilitud de la escena, uno se va a quejar, no golpea el escritorio de mesa de entrada y te hacen pasar a hablar con el director. Claro. Posiblemente todo hubiera sido de cierta manera predeterminado. Hayward para esa época debe haber estado un año tratando de revivir al androide, desarmarlo, volverlo a armar y no funcionaba de ninguna manera, y me parece que él mismo hace referencia en el diálogo, me parece que lo que buscaba era que Wanda con sus poderes tratara de revivirlo. Me parece que es también el móvil de Agatha. Me parece que el móvil de los dos personajes antagonistas, Sí. Agatha y Hayward, buscan lo mismo en Wanda, que es tratar de volver a la vida a alguien o a algo. Es una lectura interesante, no lo había pensado. Yo creo que esto deja en claro que, insisto, no creo que Hayward tenga el peso para ser un villano que dure mucho en la No, continuidad. no. Pero vemos que él una agenda tiene. ¿Vos decís que se le vence el contrato en el último capítulo? Para mí sí, para mí a lo sumo un cameíto después y después se va a ir de viaje largo a algún lado y no va a volver. En esta escena me dio la sensación como que Wanda se lleva un fragmento pequeño de visión a modo de casi de recuerdo, si querés, que también es lo que les permite a los agentes de SWORD traquear al visión que está dentro del Hex, porque pueden traquear ese segmento de Vibranium. Vos sabés que yo lo interpreté de otra manera. Me parece que no, que en realidad traquean adentro toda una estructura de Vibranium. Antes de pasar, uno de los momentos que a mí me resultó realmente más emotivos del episodio es que cuando Wanda en esa escena ante Visión desmantelado se despide de él, le dice I can't feel you anymore, contrastado con el I just feel you que se dicen en Edinburgh, en Escocia, en Infinity War, y me pareció un vínculo como una apertura y un cierre de lo que fue lo que vimos de la relación entre ellos usando esta misma frase. Tal cual, y otro gran homenaje primero a los West Avengers, a un viejo cómic clásico de los 80, y también a otra escena en The Vision, en el cual muestran a Visión desmantelado en una mesa de Sí, operaciones. después de salir de las oficinas del complejo de SWORD, Wanda viaja en auto hacia Westview. En el asiento del acompañante hay un sobre, una carpeta abierta, y llega justamente a este pueblo Wanda y tiene un título de propiedad en mano de un terreno y da toda la sensación que fue Visión quien se ocupó de elegir este espacio para que puedan vivir juntos, para ofrecerle a Wanda la vida que ella siempre vio en las sitcoms. Claro, claro, hay como un pequeño easter egg en el cual tiene dibujado como un corazoncito en el título de propiedad que también aparecía en el primer capítulo en el En el calendario. calendario. Vemos ahí también varios cameos de varios de los vecinos que habían aparecido en los primeros capítulos. Vemos a la esposa del jefe de Vision. Vemos al cartero. Sí. Al final el cartero, tan polémico que era, no pasó nada. No pasa nada, ¿no? Al vecino. Claro, al vecino también. Y me llamó la atención algo, no sé si vas a compartir. No vemos a Dottie. No, no, sí, a mí también me llamó la Ahí atención eso, sí. también, ahí hay Sí, algo. sí, puede ser. Te tiro un dato. Según el código postal que figura en el título de propiedad, la versión real de Westview es Annandale, un pueblo de 1700 habitantes en Nueva Jersey. Bueno, también un pueblito chiquito. Como decía antes Joe, llegado el momento, Wanda, desolada por haber perdido a Vision no una sino dos veces, explota de dolor y crea la burbuja, crea el Hex, y tal vez con el vínculo que ella tenía con la gema de la mente, o de alguna manera crea un nuevo Vision que no tiene recuerdos de nada anterior a Westview porque no es él el que vivió todo lo que pasó. Claro, acá a lo mejor tenemos que adelantarnos unos minutos a la revelación que da la escena final, pero creo que es la explicación para esto. Wanda, sin saberlo, tiene la propiedad de la creación espontánea. Lo que hace no es una ilusión, sino que son cosas que realmente existen. Por eso Claro, cuando, por ejemplo, Mónica o todos los que cruzaban el Hex se veían modificados, no era que era una ilusión, sino que reescribía literalmente el ADN, claro. en caso de Mónica, o la composición de cada uno de los elementos que pasara. Por eso cuando entraba un dron lo convertía en un helicóptero de juguete y cosas por el estilo. Acá me parece que lo que hace es crear un visión a como ella se lo imaginaba.
pero es realmente otra visión. Por eso me parece que Hayward puede traquear el vibranium adentro. Puede ser también que venga por ese lado. Hay un momento, creo que es antes de esto, que Agatha está intentando entender la motivación de Wanda y le dice, no puedo entender cómo tenés tanto poder y lo usás para hacer la cena y el desayuno. Claro, hace referencia también al primer capítulo. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, y una vez que termina esta especie de viaje por los recuerdos de Wanda, en donde nos muestran un poco por qué estamos donde estamos y cómo hemos llegado hasta este lugar, sale Wanda de la casa y tenemos un plano con Agatha sujetando el cuello a los gemelos, a Billy y a Tommy, que afortunadamente por ahora, al menos, están vivos y le piden ayuda a su madre. Y Wanda se queda ahí como reculando, pensando qué hacer. Y es este el momento en el que Agatha utiliza dos términos muy específicos que son magia del caos, que lo nombrábamos antes, y bruja escarlata. La define a Wanda como una bruja escarlata. Y también define esto lo de la creación espontánea. Le dice que es un peligro que ella tenga ese poder. Entonces a uno lo hace pensar, pero entonces, ¿cómo es la mano? ¿Es realmente... ¿de qué lado está Agatha, no es cierto? Por eso me parece que es como que tiene su propia agenda y me parece que lo que busca es adquirir el poder que ella tiene para algo personal. Tiene un móvil que todavía no hemos descubierto. Eh, Volviendo a lo que yo decía antes, al principio, me parece que tiene que ver con el conejo, me parece que tiene que ver con el marido Ralph, al cual siempre hace referencia y jamás aparece. A menos que se haya ido a comprar cigarrillos, Ralph. Pero me parece que viene por ese lado. Es como que más allá del título de nobleza que puede llegar a dar tener ese poder como bruja escarlata, me parece que tiene otro móvil, tiene otra cosa en la cabeza, me parece que tiene otra. Es posible, este término de magia del caos también tiene relación con el Darkhold, el libro que habíamos nombrado la semana pasada, que es un libro justamente lleno de hechizos oscuros que está hecho por Cthon. Es un dios arcano que es el que genera esta magia del caos, que es de la misma dimensión que Dormammu, el dios contra el que se pelea Doctor Strange Doctor en la Strange. famosa escena de Dormammu, I come to bargain. Bueno, y acá me parece que vamos a tener la respuesta de la entrada de Doctor Strange, que es inminente. Sí, tal cual. Me parece que ya es inminente. Que si Agatha Harkness pudo sentir ese poder en Westview y fue hacia donde estaba Wanda, Doctor Strange lo tendría que sentir de la misma manera. Totalmente. Como un Jedi siente la fuerza, una cosa por el estilo. Tenemos una escena post créditos, al igual que en el capítulo anterior. Eh, Vemos a Hayward activar su arma secreta para intentar combatir con Wanda. Y usa una... Paréntesis Sí, acá. Usaba de pila el dron, el el torpedo ese que dron. le mandó. Sí, Usaba de pila. exactamente. Y el proyecto se llamaba Catarata. Sí, sí, Por sí, un juego sí. de palabras, ¿no? Sí. Totalmente, es que cuando surgió lo de Catarata también estaba como esa duda si iba a hacer algo para pelear contra Visión o no. Ujú. Bueno, y vemos entonces que usa justamente la energía que había quedado en este dispositivo, en el dron, y activan una versión blanca de Visión, que es una versión que no tiene la gema de la mente, no tiene su componente más humano. Sí, parece un Visión hecho por Apple, Tal cual, sí, 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 ¿no? total, 100%, totalmente, Claro, le totalmente. faltaba la manzanita en la frente. Bueno, pero Visión Blanco en realidad tiene su referencia o sale de algún lado, sale de las páginas de historietas, tiene su primera aparición en este cómic que yo nombré antes de los West Coast Avengers. En un momento se ve que estaba funcionando la serie y los separaron en costas a los Avengers Sí. y después por franja etaria. Bueno, que en este cómic el grupo también trata de reensamblar al androide después de que quedó despedazado de un enfrentamiento y al revivirlo, logran revivirlo, pero sin esa parte humana o sin el alma, podríamos decir entre comillas, por eso su aspecto todo completamente blanco. Claro. En el caso de este que vimos en la escena postcréditos, en la frente tiene algo parecido a lo que sería un arc reactor de Iron Man. No sé Sí, era si a vos, parecido. Sí, sí, tiene la ¿no? misma forma, tiene la misma forma. Que es más o menos el plan que tenían
que tuvo Tony Stark para crear Ultron en su momento. Claro, no le salió, no le fue muy bien. No le salió. Claro. Pero bueno, nos podemos imaginar para qué lado puede llegar a ir esa versión blanca. Y ahí nos deja este último capítulo, se termina. Que bueno, no fue un capítulo en el que haya avanzado digamos, la continuidad de la serie, pero sí nos dio un trasfondo de lo que venía pasando y, insisto, a mí el personaje de la Bruja Escarlata en general siempre me gustó y cuando más esta serie me está encantando y este capítulo me encantó porque la pone a ella en el centro y vemos toda la tragedia por la que pasó y entendés un montón de cosas de por qué ella termina haciendo lo que hace y que en realidad lo único que está tratando es de salir de esa depresión profunda en la que está y no tiene intenciones reales de hacer ningún daño como nos querían hacer creer al principio. Claro, nos termina de definir que su rol como víctima, aparte. Coincido que este capítulo fue un capítulo para explicar los 6 anteriores. Por eso, a lo mejor sin ánimo de repetirme, pero me parece que hacía falta. Sin embargo, me parece que sobraron algunos capítulos del principio. Claro. Este me pareció mucho más interesante, tanto por el ritmo como por todo lo que fuimos descubriendo de cada uno de los personajes y de lo que nos deja para el próximo. Y ahí está la pregunta, ¿qué nos deja para el próximo? Antes de profundizar en eso, ¿qué efecto tendrá la serie si la ves de maratón? Tipo, mirás, esperás la semana que viene que salgan los nuevos, te los mirás los 9 juntos. ¿Tendrá el mismo efecto que nos está haciendo a nosotros siguiendo la semana a semana? No, yo creo que es más pasable, porque los primeros capítulos son cortos, son cortitos, los pasas al toque. Igual, pero te perdés esa intriga de la especulación, de la espera. Sí, igual me parece que en esta lo beneficiaría en ese sentido. Puede ser. Hay que ver también cuál es el desenlace, ¿no? A lo mejor vale la pena. Ahora sí, pasamos a lo que comentabas vos antes. ¿Qué pasará en el final de la serie? Y tenemos acá algunas preguntas justamente que nos ha dejado este capítulo y bueno, la acumulación de los anteriores. Y lo primero es esto que comentabas vos antes del conejo. El conejo, algo raro con ese conejo hay. Cuando Agatha habla con el conejo, lo incluye, habla en la primera persona del plural. Ese conejo no es una mascota común y corriente. No, estamos de acuerdo. Es más, Kevin Feige en unas declaraciones que hizo con respecto al capítulo en el cual aparece el falso Pietro, sí. Decía que el casteo de ese actor iba a ser algo que iban a usar algunos personajes para tratar de manipular a Wanda. Y tiene que hacer referencia sí o sí a Agatha y claro. a su acompañante que todavía no conocemos. A propósito de Agatha, esto vos lo mencionabas antes. Yo creo que Agatha en realidad tiene un interés particular con la magia de Wanda. Ella detecta esta cantidad de magia abrumadora que maneja Wanda y va a confrontarla. Pero yo no sé si es ella la villana, la enemiga o que va a ser digamos, el referente de la fase 4. Tal vez ella dé el pie, pero me parece que acá no hay una motivación de estilo tipo conquista mundial o algo así. Creo que Agatha como bruja percibe esta magia de Wanda y va a ver de qué se trata, a tratar de tener alguna agenda personal ahí con esta magia, pero me parece que no va más allá de eso. Coincido, sí, su motivación para mí también es personal, no es nada a largo plazo, es algo que posiblemente termine en la serie. Pero sí, yo podría apostar algunas fichas a que alguien más sabe. Es más, si nos ponemos el gorro de papel aluminio, sí. Le podría dar entidad a la teoría esta de Mephisto, la cual vos sabés que abiertamente me he pronunciado en contra, pero podría ser que exista algo así. A ver, más allá de la M y la O de lo que yo hablaba antes, yo creo que algo atrás de todo esto tiene que haber para convertir esto en algo más grande. ¿Qué pasa? Que están haciendo mucha referencia a los cómics en los cuales sí aparece ese personaje y los chicos están a 2 pasos de que se les termine el contrato, a esos 2 al menos, y me parece que no es casualidad la última escena antes de la escena post créditos, la última escena del capítulo en la cual aparecen los 2 chicos y ella los está sosteniendo
como si fueran marionetas con un par de hilos. Si a lo mejor no tiene nada que ver, pero la punta de los dedos se le vuelve negra, parecido a como cuando ella le quitaba el poder a sus hermanas de Aquelarre en la primera escena del capítulo. Algo ahí me Una parece muy que buena hay. observación. Yo creo, a ver, creo que es tarde para introducir un nuevo personaje en el último capítulo. Pero, como en realidad esta serie va a tener un desenlace que va a continuar después, o en el resto de las series, o en la película Doctor Strange, recordemos, tengamos en cuenta que en la planificación original, pre-pandemia de Marvel, no venía esta serie ahora. Venía primero la película de Black Widow. Después venía Falcon and the Winter Soldier y después venía este estreno. O sea que este estreno iba a quedar pegado al estreno de la próxima película de Spider-Man y de Doctor Strange. Entonces, el cambio del cronograma les hace cambiar la fecha de estreno, pero el argumento de la serie no lo cambiaron del año pasado a este. Claro, va a ser un arco de tres, si se quiere, tres películas o tres productos. WandaVision, la nueva película de Spider-Man y Doctor Strange, por lo menos. Y a propósito de este tema del cronograma y de las ubicaciones en el tiempo, sabemos que esta serie, todos los hechos de esta serie transcurren antes que la última película que salió de Spider-Man, Far From Home. Sí. Mi pregunta es, ¿y si ya vimos en Far From Home alguna consecuencia del final que vamos a ver el viernes? Y me refiero a la escena post-créditos de Far From Home. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. Después de los créditos de la segunda entrega de Spider-Man, vemos, bueno, recordemos que Spider-Man había tenido esta famosa pelea con Mysterio. Mysterio revela la identidad de Spider-Man y vemos una transmisión televisiva en la que el jefe del director, mejor dicho, del Daily Bugle, JJ Jameson, no recuerdo bien qué es lo que dice, pero lo importante es que el actor que hace de JJ Jameson es el mismo actor que hace de ese personaje en la primera trilogía de Spider-Man. Exactamente, exactamente. Entonces yo digo, ¿y si ya se abrió el multiverso y nosotros no nos habíamos enterado? Puede ser, es un excelente punto. Puede ser que sea. Y sería hasta interesante. No sé, yo las voy tirando y después... La vamos tirando, alguna pegamos. Claro. Es así, esa es nuestra estrategia. La ametralladora de hipótesis tenemos acá. El aspecto mágico del universo Marvel es algo que todavía no No fue está prácticamente explorado. Claro. No fue explorado. Si bien tuvimos Thor, que en la primera entrega tenía un peso la parte mágica, tuvimos Doctor Strange, es algo que apenas rascaron la superficie, no está explicado. Me parece que el próximo arco argumental de todas las películas se va a basar en parte en eso. En parte en eso y en la parte cósmica, que también es otra parte en los cómics es algo natural, pero es algo que no fue explorado todavía en las películas. Imagino que también por una cuestión de que es más complejo para alguien que a lo mejor no viene del palo. ¿No? Me parece que tiene que ver con eso. Por eso la elección de los primeros personajes para iniciar el primer arco de películas eran personajes más, entre comillas, mundanos o normales, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que tampoco se pueden abarcar todos los temas al mismo tiempo. O sea, Marvel eligió un roadmap y lo siguió y lo hizo muy bien. O sea, tiene estas cosas que se vayan desarrollando con el tiempo, tiene todo el sentido. Sí, totalmente. Pasamos a hablar de los gemelos. Antes vos no tiraste al pasar, vos sos como uno de los guionistas de la serie, no tiraste que separan a los Vengadores por franja etaria, así por decir. Para nada. Yo creo que los gemelos van a tener una instancia más de crecimiento. Recordemos que crecen de a lapsos de 5 años. O sea, están en 10. Creo que van a ir a 15 porque van a tener una edad justa para juntarse con la hija de Hawkeye, la hija de Ant-Man y empezar a formar estos jóvenes Vengadores. Vamos hacia ahí. Es más, yo creo que justamente no anunciaron ni serie ni película de eso para no spoilear. ¿No es cierto? Claro. Pero vamos directamente hacia ahí. El villano de la próxima fase es uno también de los miembros fundadores de la Young Avengers, así que vamos sí o sí hacia ahí. Claro, yo por eso sostengo que no van a morir, aunque bueno, siempre
puede haber No, no. eventualidades, Yo pero dije, no, yo dije que se le vencía el contrato a esos dos actores. claro, sí, por sí, Los totalmente, personajes, los totalmente. personajes seguramente van a seguir. ¿Te acordás en el capítulo 4, si no me equivoco, que el FBI va a Westview porque hay una situación con un testigo protegido? Sí, es verdad. Del cual no Sí. supimos nada más. No, Ni, no, no, ahora que lo nombrás, no, no se supo más nada y no creo que eso haya sido tirado al azar. no, por eso, creo que ahí también hay ¿Quién? otra punta. ¿Tenés alguien para arriesgar? ¿Por dónde puede venir? Ya que estamos como, mirá, estamos como en la delantera de la selección. Vos pegás un patadón, vemos después. Si entra, Yo, entra. yo voy con Dottie. No me preguntes por qué, no sé. Pero Buen punto, sí, sí. esa actriz Por es algo muy, no está apareciendo. y esa actriz es muy conocida y tiene un Es caché conocida, muy sí. alto como para que aparezca en un capítulo y Sí, que aparezca en una escena oliendo una flor. No sé. sí, totalmente. La justificación está floja de papeles, lo sé, pero para mí va ¿Sabes por ahí. qué? ¿Sabes qué? La semana que viene te voy a tener que dar la razón. Una de las situaciones más satélite de la serie, pero que más expectativa levantaron, que son los comentarios que han hecho Elizabeth Olsen y Paul Bettany respecto de algunas sorpresas que se podían venir. Hay que decir también que Elizabeth Olsen se la pasa tirando spoilers falsos cada vez que da una entrevista. O sea Ah, que puede haber dicho, esto puede haber sido un amague. Pero ella había dicho que en la serie, no dijo necesariamente en el final, dijo que en la serie íbamos a tener un cameo de la magnitud del final de la segunda temporada de The Mandalorian. Sigo diciéndolo así por si hay alguien que aún no vio la segunda temporada de Mandalorian, que por favor vayan y veanla. Y yo pregunto si esto podrá ser una cosa separada respecto del comentario de Paul Bettany, que dijo que en el final de la serie él había trabajado con un actor con el cual era un honor haber trabajado. Entonces, mi pregunta es, ¿se podría haber referido Wanda, pero bueno, Elizabeth Olsen, a la aparición de Evan Peters? ¿Es la aparición de Evan Peters un cameo al nivel del final de la segunda temporada de Mandalorian? no. Mirá si se vuelve en ultra meta y aparece el mismo personaje que en el final de Mandalorian. Eso sería un exitazo. No, sí, tremendo. Ahí sería. Tremendo. No, Tremendo. hablando en serio, no, me parece que no. Gran actor, como gran actor de los que podrían llegar a ser, volvemos a lo que dijimos la semana pasada, Ian McKellen. No creo que le quede el saco a otro como gran actor. Claro, pero yo Eh, digo, si son dos cosas, si se refirieron a cosas sí, distintas y no a lo mismo, que Elizabeth Olsen se haya referido a Ivan Peters y que Paul Bettany se haya tristísimo. referido. Claro, yo no sé si esa aparición de Ivan Peters es un cameo al nivel de lo que fue ese final. Para No, mí no, para no. nada. Para mí no. No, para nada, para nada, para nada. Pero para mí, déjame soñar, viene por Sí. ese lado. Vos, Viene por el lado de Fox. Sí, viene vos por el lado de sostenés que es Fox. por ahí. Sí, sí. O a lo mejor no es que aparece un actor súper grosso, a lo mejor aparece un grupo de personajes que podría ser, digamos, en conjunto, podría tener el mismo peso. Te tiro así, se me acaba de ocurrir. Dale. Hugh Jackman. Bueno, estás coincidiendo con un amigo en común que tenemos, un oyente. Ah, eh, Y Damián puso las fichas ahí. porque viste que Puede ser. siempre lo mandan a él, que va a Wolverine, ¿no? Siempre lo mandan a que sea Sí, él el que viaje, el que. Capaz que lo pero mandan a. puede ser, pero mirá que ya no está para quedarse en cuero con las garras. O sea, No, bueno, un pero. cameo puede ser. Un cameo puede ser. No se Claro, les si es niega un nada. cameo y que sabemos que él no va a continuar con el Claro. personaje, pero alcanza a verlo para entender que algo está Sí, pasando en los vínculos entre los distintos universos. sí, digamos, hagamos paréntesis. Todavía tienen que explicar qué onda Evan Peters. En el próximo capítulo lo tienen que explicar. Claro, porque, a ver, esto lo hemos hablado de forma privada, pero lo repito ahora. No están confirmando el tema multiverso, pero tampoco lo están negando. No, y la confirmación está al llegar porque Tiene está que en el llegar. subtítulo de la próxima película, así que, digamos, Claro. no hay chance. Pero me parece, para mí el tema de los cameos es más de uno y viene en grupo y me parece que viene por el lado de la Xbox. Me parece que viene por ahí.
Ojalá. Espero que sí. Veremos quién recolecta los porotos la semana que viene. Y tengo acá otra hipótesis A ver. refiriéndonos a este comentario, solo al de Paul Bettany, que recuerdo, él dijo que iba a tener escenas con un actor que era alguien que la admiraba. Habíamos de esta especulación surgió lo de Ian McKellen o Patrick Stewart que hablamos la semana pasada. Ahora, nombramos a Ultron. Ujú, La voz de Ultron la hace James Spader. ujú. Y si se refirió a él, o No lo sea, veo por trama que vuelva. Sería. solo por la voz, que sea él la voz del Visión Blanco. O Sí, sea pero no que, estaría bien, no lo estarían viendo face to face. No, no creo. Sería como raro, ¿no? No. pero hubiera trabajado Paul Bettany, hubiera compartido escenas con él. Sí, sí, sería medio igual tampoco Estoy, James est- Spader. estoy muy, muy out of the box. Pero tengo para Bueno, seguir. yo también tengo David Hasselhoff como Nick Fury. ¿Quién te dice? Mirá, muy buena ¿Quién te esa. dice? Mirá si se van así. Chao. Muy Nos matan a buena. todos. Es buena. Bueno, podemos estar así con todos los casts de todos. De todas las iteraciones había y por haber. Tengo dos Eh, más que a son ver. Sí, sí, más sí. para bajar a la tierra. La primera es que sea un chiste que quiso hacer Paul Bettany diciendo que iba a haber una confrontación entre dos visiones y que como si él trabajara con él mismo y el chiste se magnificó y ahora no va a ser gracioso. Claro, Esa sería claro. una opción. Sería un poco decepcionante, Sí, pero sí. La sería... gente de Relaciones Públicas no va a estar feliz. No, para nada. Y la otra opción que tengo para tirarte, que me parece que... a ver, yo creo 100% que esto va a pasar, tal vez no sea lo que se refería a Paul Bettany, que es la aparición de Benedict Cumberbatch, quien hace de Doctor Strange, que yo creo, estoy 99% seguro que Doctor Strange va a hacer su aparición, pero no sé si puede ser la persona a la que se haya referido Paul Bettany. Podría ser, no, no sería, digamos, descabellado que se refiera a él. No, pero los veo muy en el mismo rango etario a los dos, ¿no? O Pero me sea, parece que, pero me parece que ya habrían trabajado juntos, me parece que claro, ya se vieron en alguna peli. puede ser, Tienen no que haber sé, compartido puede escena. ser que haya No, no compartido tengo escenas. gran. Puede ser, En Civil War tienen que haber compartido. sí, tiene. No, sí. Bueno, no sé. De cualquier manera, creo que el Doctor Strange va a aparecer. O sea, recordemos, yo me imagino esta situación. Estos son 3 semanas después de los hechos de Endgame, más o menos. Ujú. Después, semejante pelea, el Doctor se habrá tomado unas vacaciones. Llega ahí a su oficina, al despacho en el Santo Sanctorum. Ahí a la mañana prende la notebook, empieza a revisar los mails. Kai Wong le dice: Bienvenido, doctor, no sabes lo que pasó. Y ahí va a decir: No te lo puedo creer y va a tener que intervenir. Uno no se puede ir 15 días tranquilo. No se Claro. puede ir, claro, a Miramar a tomar sol. A Claromeco. Claro, que ya le están haciendo una realidad paralela en un pueblo de Nueva Jersey. No, pero fuera de joda, yo creo que sí va a haber una participación de Doctor Strange porque, Sí, digamos, sí, es es el inminente. Sí, hechicero sí. supremo. Sí, sí. Bueno, y lo último, que esto es más un cuestionamiento que le podemos hacer a los Vengadores, es, bueno, Wanda había perdido a su familia cuando era chica, perdió a su hermano en la pelea contra Ultron, perdió 2 veces a Visión y nadie la llamó por teléfono a ver cómo andaba. A ver, No, no, aparte, son una mufa. recordemos que, bueno, los dos referentes, eh, Tony murió, el Capitán América no sabemos en qué andaba en todo este tiempo, si ya había vuelto, si no había vuelto. No hay celular de donde se fue. Claro, exactamente. Y con quien más relación tenía era con Natalia, que también murió Fuera de en... señal, no tiene Claro, señal. no tiene señal, exactamente. Y con Hawkeye, que bueno, Hawkeye regresó con su familia, tal vez estaba con otras prioridades. Pero a ver, digo, sabiendo que es una persona que tiene cierta inestabilidad y tiene tanto poder, tanto monitoreo y nada podrían haberle un mensajito, Wanda, ¿cómo No, no, andás? ¿Necesita nada, algo? Claro, nada. ¿Viste? Hasta que necesiten algo. claro, sí. ¿Viste cómo es? En todos lados igual. Y después, si querés, podemos pasar a un terreno de teorías absolutamente sin fundamento.
pero que podemos Por charlar. supuesto, A ver qué por te parece. supuesto. Es mi segundo nombre. Bueno, la primera yo un poco la deslicé, que es que este Visión Blanco tenga la voz de Ultron y que sea como una especie de nueva versión de este antagonista y que bueno, se tenga que enfrentar justamente a su versión de Visión original. Sí, eh, no creo, yo sinceramente no creo que tenga la voz de Ultron, sería un quilombo explicar eso, la gente lo va a entender, nada, me parece que no iría por ahí. Bueno, a Para mí ver. va a terminar la serie habiendo uno solo, obviamente. Sí, 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 sí. No creo que hagan la gran gogueta. ¿No? No sé, ¿No? no lo sé, no lo sé. Sería medio raro. Pero Me me gustaría que tiraste. quede blanco. Me gustaría que quede blanco, está bueno, queda bonito. Me tiraste un buen segue para la siguiente, que es si Yuri, la hermana de T'Challa, no tiene un backup de la conciencia de visión en Wakanda. Porque recordemos que ella había estado trabajando para tratar de sacarle la gema de la mente. Capaz que en el server, que en el OneDrive de Wakanda quedó un backup que pueden bajar y decide de alguna manera usar la gema del visión creado por Wanda con el cuerpo del visión blanco y la mente del anterior y tener un solo visión, el tradicional, por llamarlo de alguna manera. O sea, banca que traigo el extraíble, le conecta al Claro, USB claro, tal y cual. vos decís, bueno, puede ser, podría Sí, ser, sería como, ya sería un. Pero bueno, sí. viste que los Avengers son de mandar de rehabilitación a Wakanda, Claro, sí, 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 no sería el puede primero. ser. La versión de última, si queda el visión blanco para derrotarlo, pendrive con Windows 10 y ya está. Ya, no, Sí, Vista, el sí. Vista, Vista lo haciendo destruye. referencia a IT Crowd. Tenemos también, ya dejando de lado a los pobres Visión, si el líder de Sword Highward es un Skrull, tenemos Secret Invasion a venir en algún momento. Los Skrull en la película de Capitana Marvel habían quedado como una raza alienígena medio salames, por lo que Sí, vimos. Y sabemos que en los cómics son unos conquistadores, ¿no? Como que no son sí, así. son todo lo contrario, son los sanguinarios en los Claro, cómics, es una cosa. Pero también, según Kevin Feige, justo los que se habían cruzado en Capitana Marvel eran como medio salamines, pero dijo que no todos los Skrulls son así claro, y que es lo que van a mostrar en en Secret Secret Invasion. Invasion. A ver, hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia como para decir esto. Lo estoy diciendo No, sacado. no, no, podría ser. O sea, esa es la joda de Secret Invasion, que en los cómics es más, ese era el eslogan o el subtítulo. Claro, Todos pueden ser el enemigo, o quién es Skrull, digamos. La trama de Secret Invasion es justamente esa, que están durante años, décadas infiltrados como personajes que vos venís viendo tranquilamente y en realidad son Skrull. Puede claro. ser. Te tiro la última, que Dale. no es tan teoría. ¿Te acordás del varón Mordo? El que era compañero de Doctor Strange. Y en la escena post créditos, él dice: hay demasiados hechiceros. Y se empieza a dedicar a asesinarlos. Y si en ese momento había demasiados, ahora todavía hay más. Así que parece que es un personaje que puede retornar. No te digo ahora en el final de la miniserie, pero sí en el futuro próximo. Yo antes de que saliera la serie me imaginé que iba a aparecer acá. A como viene la trama no creo, porque ya lo meterían por la ventana. Claro, Es más, creo que esa es una subtrama que Marvel decidió olvidar por un tiempo. Pero sí, tendría que volver en algún momento porque aparte es un personaje súper importante. Es más, antes de que se supiera cuál iba a ser el título de la segunda película, se rumoreaba que iba a ser el villano de la segunda de Doctor Strange. claro. Bueno, esto es todo lo que tengo de hipótesis infundadas por el día de hoy. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que va a terminar WandaVision? ¿Por quién te la jugás definitivamente en esta revelación papel sorpresa al final? Bueno, yo creo que va a terminar de una manera trágica la serie. Va a tener un final que no, son esos finales que a mí no me gustan porque no son un final, es un final abierto, una continuación para que te enganches con lo próximo. Me parece que va a terminar rompiendo el multiverso y el cameo van a ser algunos, parte de los X-Men.
Me parece que va a terminar de esa manera, pero me parece que el final no va a ser algo que termine de cerrar todos los interrogantes que nos dejaron y que va a tener un sabor medio amargo. A como viene la mano no puede terminar bien la serie. Bien. Te lo dejé arriba para que vos sigas. ¿A vos cómo te parece que puede terminar? A ver. Yo creo que va a haber un sacrificio, ya sea por parte de Visión, ya sea por parte de Wanda o ya sea por parte de los gemelos. Va a haber un sacrificio y alguien no pasa a la próxima fase. Creo que vamos a tener a nivel revelación la presentación tal vez solo con nombre o tal vez en aparición física de un nuevo enemigo poderoso. Y coincido con vos en que esta sorpresa de la que venimos dando vueltas va a tener que ver con los X-Men. Aunque no cierro totalmente la puerta a que alguito relacionado con los Cuatro Fantásticos haya. Así, un chiquitito. No lo cierro completamente. Puede ser, puede ser. Estoy seguro de que va a ser de ese calibre. No creo que dejen pasar la serie sin tirar un personaje o unos personajes con un peso así. Imagínate que la serie que viene es Falcon and the Winter Soldier, que no Claro. va a tener nada que ver con esto. Tienen No. que mantener el hype hasta la próxima película. Así que tienen que terminar allá arriba, me parece, en cuanto a cameo. Bueno, tendremos que esperar unos días más para saber algo. A ver, algo tenemos que haber acertado. Tiramos tantas cosas que alguna le tenemos que haber pegado. Algunas de estas preguntas tendrán respuestas y seguro vamos a tener un camionazo más de preguntas la semana que viene. Así que fue un gusto, como siempre. Los esperamos.